Mariano, ¿cómo Hola, están ¿cómo ustedes? estás? Y a ella queríamos preguntarle, porque es un tema que creo que a todos los que tenemos hijos en alguna manera nos afecta, y es cómo debemos ser como padre con nuestros hijos. Hay unos que te dicen, vos tenés que ser un padre amigable, vos sos amigo de tus hijos y me ha dado resultado. Hay otros que te dicen, no, a mí me ha dado resultado ser exigente. Hay otros que te dicen, los míos funcionan al chancletazo, porque todavía hay algunos padres que lo sostienen. Y vos te preguntás y decís, primero, ¿las mismas reglas se aplican a todos los chicos? ¿Todos los chicos responden igual a todas las reglas? ¿Es un tema de consulta? Sí, es un tema de consulta, como vos decías, nos afecta y nos preocupa y creo que el momento en donde más se pone en evidencia esta preocupación es en la adolescencia. En la adolescencia y más pensando que la adolescencia, esta adolescencia tardía que está empezando a aparecer. Que nos resulta, fíjate, es llamativo, porque estamos hablando en realidad de estilos relacionales, entonces hay que ver si les resulta al papá y al hijo. No es solamente el resultado que yo espero ver en el hijo, qué clase de hijo quiero que vea, quiero que sea, en quién quiero que se transforme, sino en cómo se siente este hijo en este estilo relacional. Este estilo relacional habla de esta construcción que se va armando entre papá, mamá y este hijo que hay que educar. Entonces, sí es cierto, en alguna manera que lo que le funciona a uno no le funciona a otro, pero esto me hace pensar más desde la comodidad que siente cada uno para posicionarse, para poder ejercer esta supuesta autoridad que todos deberíamos ejercer. Lo que sucede es que todos deberíamos ejercer? Que todos deberíamos ejercer. Cuando hemos abordado algún tema de familia, siempre hemos hablado que yo he insistido mucho en esta idea de que para que la familia pueda funcionar, tiene que haber una jerarquía. La jerarquía implica asimetría. O sea que no somos horizontales. Hijos No y somos padres, horizontales, no somos pares, no somos pares de los hijos. Por lo tanto, para que funcione en general, en líneas generales, tiene que existir esta diferencia, lo cual, esta diferencia de posiciones no quiere decir la arbitrariedad absoluta, no quiere decir autoritarismo absoluto, sino poder establecer dentro de parámetros flexibles, digamos, una autoridad sanamente ejercida es donde hay límites, que son muchos límites, que son claros, firmes y flexibles. Es decir, es unívoca la interpretación, que yo voy a ir adecuándola, por ejemplo, según el estado de ánimo con el que yo llegue a mi casa, según la urgencia que se esté presentando o según el tipo de transgresión, por ejemplo, que hubo ese límite. Pero para un ejercicio saludable de esa autoridad es importante que exista esa jerarquía. La jerarquía cómo se impone, digamos, ¿no? Cuando los chicos se están acostumbrados a que las relaciones sean bastante lineales. ¿La digamos, jerarquía ¿no? o la autoridad? ¿No es lo mismo? No. Porque la jerarquía Pero lo que marca una no va de la mano de la otra. En la jerarquía marca posiciones. En el orden de mayor a menor jerarquía dentro de una familia, el que está en el lugar más bajo, en la posición de menor reputación, por decirlo de alguna manera, es el lugar de los hijos, en donde generalmente no son el que toman las decisiones. Pero el que manda es el que tiene la jerarquía mayor. Pero el de la jerarquía mayor es quien tiene la autoridad. Bien. Entonces jerarquía y autoridad no es lo mismo. La autoridad se va construyendo y uno se va familiarizando y sintiendo con mayor o menor dificultad, más cómodo, menos cómodo, según la evolución personal y según la evolución de esta familia, en ese lugar de autoridad. Y yo creo que la autoridad no se impone, se muestra. Pero estamos en un mundo, Analía, donde las autoridades, digamos, o la autoridad pierde mucho límite, muchos aspectos, digamos. La escuela, por ejemplo, incluso en los trabajos. Los trabajos de hoy no son como los trabajos de antes, donde había un jefe que incluso era hasta riguroso y hasta gritaba y hasta podía maltratar a la gente. Hoy pasa en algunos lugares, pero en general no. Entonces como que las relaciones son mucho más, no quiero decir una palabra que no sea la adecuada, pero son más laxas, podríamos decir. Yo le encuentro, no sé si en Dale. eso coincidimos, pero como más poroso. Esa Las es buenísima instituciones la están palabra. como mucho más permeables, más porosas. Entonces Se filtra todo Claro. y es muy difícil establecer un criterio, establecer un orden. Y cuando viene, por Pero ejemplo... me explico a dónde voy, digamos, ¿no? Sí, creo que sí. Me parece que tiene que ver con lo que vos decías, esta poca tolerancia o la poca receptividad a que nos impongan un orden, un límite. Pero aparte Que existe en todos lados, a eso Que voy, debería ¿no? existir, porque ordena. Pero mira, yo te digo una cosa.
Una cosa es el modelo de familia, papá y mamá en una misma casa con hijos producto de ese matrimonio. La familia intacta, como se dice, la familia Otro es tradicional intacta. papá y mamá separados con chicos que viven 3 días en una casa y 4 en otra. Otra es papá, su nuevo cónyuge, los hijos de su nuevo cónyuge, que cuando viene el nuevo papá y les quiere imponer una cosa, le dice, vos no sos mi papá, así que acá no me das una sola orden. Y a su vez tenés tu hijo propio que te dice, ¿por qué él no respeta y yo sí? Y la verdad que ya no es tan unilateral la decisión de que papá baja la línea, porque hay miles de relaciones que surgen en la familia moderna. Y van a seguir surgiendo, pero en un ejemplo como el que vos has presentado, Mariano, que es prácticamente, diría, es típico hoy en día, o cuestionar por qué vos vas a cuestionarle un hijo a la madre o al padre, por qué sale o por qué se va un fin de semana. Ese cuestionamiento, si volvemos a lo que hablábamos recién de las jerarquías, nos hace pensar que este niño es de los que se dice son los hijos parentificados, es decir, están subidos porque se les ha ido permitiendo por esta falta de límites funcionales efectivos, el niño llegó a ocupar el lugar o a instalarse en la jerarquía de adultos cuando no está un chico ni funcionalmente, ni emocionalmente, ni siquiera la maduración de su sistema nervioso para poder asumir decisiones de un adulto. Además, por eso está haciendo esos planteos y esas cuestiones. Pero además hay una cancelación que posiblemente venga de algún lado u otro, ¿no? Viene la madre, impone algo, quiere imponer algo sobre esos hijos de padres separados, esos hijos van con su padre y su padre posiblemente cancele lo que dijo la madre. Y viceversa puede pasar también. Entonces ahí también hay una cuestión difusa que al niño o a la niña... Analía, yo he visto casos de papá que de pronto van y le discuten a la nueva pareja de la mamá y le dicen adelante del chico que no se le ocurra volver a levantarle la voz a su hijo, quitándole toda autoridad a quien cumple ese rol tal vez paterno esos días que está el chico con la mamá. No es el rol paterno, esto sí es importante tenerlo claro porque esto es una pregunta que viene siempre cuando hay ensamble de familias. No va a cumplir el rol paterno, pero sí es quien ejerce la autoridad en esa casa. Yo les pongo el ejemplo, acá no está en discusión la paternidad, sino es como si el hijo nuestro fuera a la casa de un primo, de un amigo, quien ejerce la autoridad en esa casa son los papás de este niño, que es pariente o que es amigo. O quienes dictan las reglas, digamos. El dueño es el adulto responsable de esa casa, entonces esto es lo que hay que tratar de tener claro. Esta figura de autoridad, tener clara esta situación de jerarquías que se debe respetar. Y con esto que vos decías recién, Luis, lo de la cancelación, nos preocupa mucho. Fíjate en la conversación, las cancelaciones mutuas entre los adultos, pero no percibir las inquietudes de los niños, que es lo que se dice muchas veces el padre negligente. La paternidad negligente es el que les resta esfuerzo o dedicación o no se involucra lo suficiente, de manera que termina produciendo un deterioro en el crecimiento del chico. Me hizo acordar esto de la cancelación porque ese papá generalmente asiste en lo económico, se ocupa de que la cuota de la escuela esté pagada, lo lleva, lo trae, pero no se involucra. Ahora, poco sabe de su hijo. Yo hablo hijo. mucho con docentes y me dicen que los resultados en la escuela, en términos académicos y en cuanto a conducta dentro del colegio, son totalmente diferentes cuando hay una familia involucrada, con reglas claras y con un papá y una mamá, separados o no, pero con un mismo mensaje, que cuando esto no es así. Totalmente de acuerdo. Además te diría, en términos de salud, generalmente son niños más sanos, más autónomos, en donde las reglas están claras, son más sanos en toda su respuesta en general, son más autónomos, tienen muchas mayores posibilidades de aprender habilidades sociales. Aclaremos que no estamos hablando de familias constituidas, digamos, sino con padres o hablamos madres que estén separados, pero que tengan las cosas claras. De este estilo digamos, relacional, papá, mamá, con el hijo, es claro el mensaje, Bien. es claro el límite, y realmente lo que el niño percibe y con lo que se educa es que hay un marcado interés desde sus papás a interiorizarse en él, a involucrarse, a saber qué es lo que conoce. Entonces, de ahí en más se desprenderá, yo no le diría castigo, yo les digo privaciones. La privación tiene que estar cuando debe ser sancionada una conducta. La recompensa también tiene que estar, la posibilidad de resaltar los atributos que como papá veo, todo eso se desprende de esta actitud de atento de los padres. Es una cuestión de formación también, que estén los límites determinados, ya se asuman o no,
Pero es una cuestión de formación también. Es fundamental. Y en la adolescencia, la presencia del padre es fundamental, digo porque quizás en algún momento Jorge Hirsch lo sabe explicar mucho mejor, pero al estar inmadura, toda su parte, sobre todo la parte frontal, quienes harían de corteza frontal son los papás que van a ir teniendo que limitar. Ahora, yo te digo una cosa, y yo he visto censurar. también muchos padres que cuando el chico tiene 2 o 3 años no empiezan a ponerle límites, cada cosa que hace el chico lo toman como una gracia, de pronto el chico tiene 15, no conoce de límites, y de la noche a la mañana quieren imponer la autoridad que no impusieron durante 15 años a ese chico. En realidad eso es autoritarismo, es decir, pongo este orden porque es lo que a mí me conviene, porque a mí me desordena, a mí como adulto me desordena, me desestructura, me consume más energía, pero no estoy atendiendo realmente a las necesidades y a los tiempos de este chico. Poner límites es un trabajo continuo, desde que somos papás, es un trabajo continuo, no es el trabajo... Como me decía una vez un papá en sesión, no es el rol más reconocido, no es el más grato dentro de la familia, pero sí trae mucha satisfacción y mucha tranquilidad, digamos, el resultado se va viendo a muy largo plazo. También es muy común el doble rol, el papá bueno, que le da todo, la mamá rigurosa, o viceversa, que pone límites. Y la verdad que hay veces que cuando te toca ser el papá malo, no es fácil y no es agradable. Es como si malo fuera, digamos, ¿con qué asociamos lo de malo? Pero te dicen, yo te dejaría salir, pero preguntarle a tu padre. Y Claro. saben que el padre le va a decir que alguna vez te debe haber pasado, Guillermo. Más de una vez. Y que vos decís, ¿por qué tengo yo que decirle que no? Creo que ahí está la necesidad de generar acuerdos y de reformular a cada rato los acuerdos. A ver, siempre se sugiere, si entre los papás tienen claros qué cosas uno no comparte, pero por lo menos no obstaculizarlo. El punto es no confundir al chico. Un mensaje muy poderoso es que un padre no desautoriza al otro. Por lo menos saber que si bien no adhiere, pero no va a obstaculizar esa medida, esa decisión o la privación que se hubiera tomado. Volviendo un poquito al tema de la cancelación, que para mí es un tema que siempre me hace mucho ruido. A veces puede pasar que un padre o una madre opina diferente a lo que opina el padre o la madre, digamos. Entonces dice, bueno, esto me parece que no. Pero ¿qué pasa cuando hay una cancelación que es a propósito, digamos, ¿no? Para molestar, voy a usar una palabra que no se debería usar en televisión, pero para joder, digamos, porque me parece que es una palabra que puede llegar a intervenir bien en lo que lo digamos en italiano, digamos. per joder. Claro, no, per joder. Claro. Suena bien. Al padre o madre, o porque hay líos, o porque lo que sea, el contexto que sea, ¿cuál es el impacto que le genera o le puede generar a un niño o una niña que le vivan diciendo una cosa u otra? Que uno le por cancele joder, lo que dice el otro. Pero por molestarlo al padre, ¿me explico? O a la madre. Pelea, es muy gráfico y lamentablemente es tan frecuente porque esta pelea que hay entre los adultos, sea entre los padres o entre uno de los padres y la pareja actual del otro padre, nadie está viendo a este niño que no sabe a quién tiene este chico. ¿Es un botín de guerra? Pero, Claro. pero ¿cuál es el daño, digamos? O sea, es muy difícil cuantificar, yo lo sé, digamos. No pero se lo puede medir, pero sí se sabe que tiene efectos a muy largo plazo porque Bien. sí produce, y mientras más chico sea todavía peor, porque el niño no se puede desentender, es como si el chico se sintiera enmarañado, el niño no puede decir déjenme en paz, pelense entre Pero para ser ustedes. Un concreto, ¿qué le puede adolescente pasar? grande Vos sí decís. lo dice. Bien, pero Puede ser un chico inseguro, un chico que no le Pero gusta las el relaciones. chico empieza a la autoestima, ni hablar, Olvídate. que yo digo es fundamental la autoestima, porque la autoestima sería como la inmunidad de su Claro. psiquismo, es lo que le permite quererse a sí mismo, reconocerse querido. Este chico está buscando permanentemente que alguien lo rescate de esto, va a hacer cosas Claro. para complacer, no sabe discriminar si dice para sus dos fuentes, sus dos principales fuentes de amor, cada una le produce angustia. Si a uno se queja del otro, lo traiciona, es decir, haga lo que haga, este chico se siente totalmente entrampado. A mí me gusta, Realmente me gusta focalizar ahí porque esto es muy común. Sí. es muy común Muy y no común. lo ven. Te hago una última pregunta por mi parte. ¿El tratamiento psicológico tiene que ir el chico o tienen que ir los padres? Porque yo creo que hay casos que cuando el chico se porta mal tendrían que ir los padres al psicólogo y dejarlo al chico en paz un ratito. Desde mi formación, yo estoy formada en terapia estratégica familiar, en terapia sistémica, y por la experiencia, yo empezaría por los papás. Y muchas veces uno solo se queda trabajando con los papás. Si empiezo con los chicos, igual tengo que llegar a los papás, porque es quienes son los responsables de reformular las pautas de esta familia. Bien. Más tarde o más temprano a los papás llego. Entonces, por ahí yo prefiero
que no sirva este miembro, el niño o el adolescente, como es el que está depositado toda la responsabilidad de que la familia, si él se mejora la convivencia familiar, y empezar por los papás. Bien, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Gracias, Analía.